seguir, seguir, seguir andando. Amigos queridos, ¿cómo están? El gran encuentro de esos que tienen que ver con la cultura, con el arte, con el deporte. Sí, con el arte fundamentalmente. Hoy tenemos al querido Diego Fanara. ¿Cómo estás, Diego? Marce, placer enorme. ¿Cómo andamos? Qué lindo estar en casa, que me recibas aquí en tu programa. Bueno, les digo, Diego Fanara, él es periodista, es locutor, lo habrán notado en su voz. Sí, pero además es sommelier, cosa que me sorprendió con eso. Diego, quiero que nos cuentes un poco acerca de todo esto, Sí. pero comenzamos con el periodismo. ¿Cómo llegas al periodismo, Diego? Al periodismo llego, a ver, por herencia, por mi hermano Juan. Creo que Juan ha sido muy partícipe en eso y siempre tengo el recuerdo de que me llevó una vez cuando él hacía un programa en FM Latina, una tira de fútbol, una víspera de Navidad, y después de haber visto lo que era ese programa, jugarlo en casa con los viejos equipos de música, de la bandeja tocadiscos, el cassette y demás con los micrófonos, jugar con eso a la radio en casa con un primo que me hacía de operador, y después con algunos talleres en la escuela primaria que nos dio la gente de Rosario 12, que más que publicó una nota que hicimos del taller, las revistas barriales, y después estudiándolo, pero arrancó como un juego, como una pasión y que se convirtió también en un trabajo. Claro, ¿cuál es tu mirada del periodismo? O sea, en realidad exige mucha lectura, información, preparación, una mirada particular, porque para que algo te distinga dentro del periodismo, es decir, le tenés que encontrar la vuelta. Vos se la encontraste. Sí, hoy me parece que sí, y además también le vas agregando lo que es el contenido con las redes. Hoy a través del celu sos periodista de 24/7. Antes vos terminabas tu programa y la cosa más o menos terminaba también ahí. Y hoy es un tiempo muy complejo el del periodismo, ¿no? En donde eso que nos enseñaban en la escuela de que por un lado estaba la libertad de prensa y por el otro lado vos tenías la libertad de empresa. Bueno, hoy lamentablemente eso se va notando mucho y con un periodismo que juega en un nivel político muy fuerte, con una agenda que a veces parte desde algunos medios hacia la política y en otros lados desde la política encuentra el anclaje para sustentar algunos puntos también desde los medios de comunicación y ahí instalar determinados temas, sentidos, humores y demás. Bien, vos me nombraste recién a alguien que me pareció interesante. Hacía mucho que no escuchaba ese apellido. Guillermo Furia, me dijiste. Sí, señor, fue profe nuestro en redacción, en el ISET, en segundo y en tercer año. Claro. Con él, bueno, la única experiencia en la gráfica que tengo, teníamos un proyecto estudiantil que se llamaba De Dale, era un periódico mensual, que lo hacíamos en el 2001, cuando estábamos cursando el segundo año. Bueno, la crisis del 2001 después hizo que el proyecto no se pueda seguir más económicamente por costos y demás, pero fue quien me introdujo en lo que era parte de la redacción, que la veía un poco más lejana. A mí la radio es la pasión, lo que más me gustó siempre. La tele la descubrí, te permite seguir y vuelta ese feedback todavía al igual que la radio, pero la gráfica era, vos lo escribías, pero te faltaba todavía ese retorno a la hora de esa evolución que podías tener, y ahí con Guillermo fuimos encontrando desde la gráfica y también me enseñó algunas cosas para poderme mover, que después un tiempo me tocó laburar también como docente, o sea que aprendí mucho con él. Lo conozco, lo conocí a Furia, fue un personaje central para toda una camada de jóvenes periodistas que buscaban una oportunidad en Rosario, buscaban una oportunidad. Y él trataba, ¿no?, de acercarnos a esa oportunidad. Haces radio, haces televisión. Sí. En este momento, ¿en qué radio estás? En AM 1330. Ahí dentro de lo que es Grupo Maretti Medios, haciendo, bueno, 1330 Noticias, en la radio que estamos cumpliendo, si Dios quiere, la semana que viene ya 12 años, haciendo el noticiero y después volviendo al fútbol con la transmisión en 105.9, que es el radio también de Maretti Medios, de Deportiva, haciendo estudios centrales ahí con Fernando Bravo, Fer Montenegro, Walter Hugo, Rodrigo Mendoza. Bueno, eso habla de
Eso habla de cierta plasticidad tuya, porque ¿por qué el deporte? ¿Por qué el fútbol? Sí. ¿Por qué te interesó eso? El fútbol como hincha. Eso es punto uno de, creo que los recuerdos más lindos que tengo de la infancia es la merienda en aquellos tiempos que prácticamente no se televisaba nada, había que escuchar por radio y se jugaba todo el día domingo en casa de mis abuelos, con mi abuelo y con mi abuela, ellos tomando mate, yo a lo mejor tomando el té, la leche y con la nona haciendo los buñuelos y escuchando los partidos. Después del recuerdo y de la compañía de mi viejo, de ver partidos y eventos deportivos que había por la tele, de ir dando la pasión, y después porque muchas veces el periodismo deportivo es la puerta de entrada que tenés para llegar al periodismo. Entonces me parece que desde ahí fue llegando y aparte me apasiona el deporte. Y es una forma de estar y ser parte. ¿Te llevas mejor con la radio que con la tele o cuando haces tele te dispones de otra manera? ¿El programa o la propuesta que pones al aire difiere un poco de lo que haces en radio? ¿Los tiempos son distintos? Los tiempos me parece que son distintos y aparte te predispones de otra manera. En la radio, más allá de que ahora está el streaming y pusimos las camaritas, claro, y demás cuestiones, pero la radio todavía sigue teniendo esa mística de llegás, te preparás el mate, el mic, la compu, los papeles, los anotadores, el termo y el mate acá al lado, que a lo mejor en la tele tenés que tener otra determinada estética que lleva y que la hace diferente, pero después en la pasión y en la entrega y en el darme y en el compromiso es igual 100% en las dos. En tele estás acompañando a alguien de una gran trayectoria y un gran reconocimiento no solo en la ciudad sino en la Argentina, sí. ¿no? Bueno, Alberto J. Lorente, a mí el que me termina de abrir las puertas de par en par en la tele es él y me permite consolidarme en el laburo en la tele. Hoy sacamos la cuenta aquí con los chicos de producción del programa que ya son 13 años juntos. 13 Están años, laburando claro. en forma interrumpida. Yo entré, viste que siempre los futboleros decimos que la vida es lo que pasa entre mundial y mundial. Bueno, sí. yo entré antes del Mundial de Sudáfrica 2010. Y uno te pone, mira, la pucha, ha pasado ya 13 años ahí de recorrido. ¿Cuál es el segmento que haces vos en ese programa? Ahora política y deportes. Ah, haces política. ¿Dónde estudiaste, Diego? En el ISET 18, periodismo y locución. Ajá. Y el último año de locución, por cuestiones laborales, que estaba con AJ, y AJ en ese momento estaba haciendo la mañana de AJ por LT3, no la podía cursar en el ISET del último año, así que el último año de locución lo hice en el Instituto San Martín. Y bueno, y sommelier en la Alianza Francesa. Ahí nos detenemos. ¿Qué es ser sommelier? Sommelier es, la palabra lo que hace es que vos sos el encargado de catar los vinos y de comunicar vinos. Llamamos vino porque habitualmente te caracterizás por eso, pero puedes comunicar de whisky, té, yerba mate, chocolate, quesos y demás cuestiones. Y en su momento uno dice el sommelier, te pagan por probar vino y por difundirlo. Históricamente era la carrera del sommelier, era el que le probaba la comida y la bebida a los reyes, y el sommelier sobrevivía a eso que le preparaban a los reyes en su momento. Bueno, el rey comía eso y si no, bueno, gracias por todo. Claro. Y ahí arrancaba, pero es comunicar el vino y... Comunicarlo. ¿Es lo mismo que ser catador de vino? Es que en realidad la parte vos lo catás, vos lo explicás, pero en realidad vos estás comunicándole un vino y en realidad yo con esa comunicación o te estoy vendiendo ese vino a vos, te estoy vendiendo un momento. Porque en realidad te estoy vendiendo la botella que vos te vas a llevar para tomarte en tu casa, para desenchufarte del laburo, para compartirla con tu pareja, con tu grupo de amigos, y nosotros siempre decimos, te vas a acordar del vino por todo lo que viviste en el contexto con el vino, que la marca del vino que realmente tomaste. Hubo un gran catador que fue anunciado por una de las marcas de relojes más importantes, suizo, le decían La Nariz. Sí, señor. ¿Conociste? Conocí el mito, no. Ah, no, ¿el no, mito no, de La no, Nariz? El mito lo conocí, no Claro. lo conocía él. Claro, él tenía un contrato millonario con esta marca de reloj suiza, Sí. que había contratado a Plácido Domingo, había contratado a los corredores de Fórmula 1, a los grandes tenistas, Sí. ¿no? Todos recibían ese reloj para promocionar. Y este catador, que llamaban La Nariz, que no me acuerdo de qué país procedía, o era procedente,
Me impresionó porque el tipo había construido una gran carrera en torno a ese olfato Sí. que tenía. ¿No? Es que vos sabés que con respecto a lo de eso del olfato y de ir viéndola, depende mucho de la memoria que vos vas trayendo. Nosotros nos enseñaban es la memoria de elefante. ¿Ah, sí? Pues muchas veces el vino lo que tiene es que te va a traer aromas que vos has conocido y que has vivido. No sé, vos a lo mejor tomás un vino y te lleva a lo mejor a encontrarte... a mí me trae el recuerdo de ese estofado que hacía mi abuela los domingos cuando íbamos a pasar en familia. Entonces te va llevando muchos aromas que vos conocés. Por eso la recomendación que yo doy siempre, primero permítanse disfrutar del vino. Eso es punto uno a la hora de tomar un vino. Tener las ganas de querer tomarlo. Una vez que tenés las ganas, lo principal es te gusta o no te gusta. No te pierdas en tratar de encontrarle, no sé, si tiene ciruelas, si tiene pimientos, si tiene, no sé, un toque de vainilla, un toque de chocolate. Claro. Permitite el disfrute. Y después a empezar a conocer los aromas en la cotidianeidad, obviamente. Diego, ¿de qué barrio sos? ¿Dónde naciste? ¿Sos rosarino? Soy rosarino. Sí, sí, sí. En el barrio Luis Agote. Ahí en lo que es la zona de la terminal de ómnibus Mariano Moreno, un nombre que lo recibí hace poquito, pues siempre estuvo en el medio de dos barrios que son gigantes, Pichincha y lo que es Chesortu. Bueno, ahí está ahí en el medio barrio ¿Cuánto Luis hace Agote. que le llaman Agote a ese barrio? Y hará 15, 20 años, no hace Claro, mucho. porque teníamos bien diferenciado lo que era Echesortu, bueno. Chesortu, Pichincha. En un momento también se lo había llamado con el nombre del doctor Maradona. Ajá. Pero después quedó finalmente, bueno, Agote por todo, bueno, el gran aporte que hizo este gran científico en materia de todo lo que es todo lo sanguíneo. Diego, venís de una familia de periodistas. Hay periodistas en tu familia. Juan, el primero fue Juan. Porque ¿Y cómo se dio esta vocación ahí entre los hermanos? A Juan, porque también por algo parecido por parte de lo que es el juego. En un cumpleaños le habían regalado la vieja Espica. Ah, la explica, sí. Y él iba a todos lados, también jugando a esto de transmitir y demás, pero de una familia de clase media. Mi viejo era Claro. carpintero. Carpintero. Sí, en la Junta Nacional de Grano. Viejo carpintero artesanal, de eso de los muebles Luis XV. En su momento, con todos esos trabajos, más los muebles de casa están hechos por mi viejo. Directamente mi vieja era maestra de manualidades, actividades prácticas. Allí, y después tengo otro hermano más, que se llama Daniel, que él es, bueno, actualmente es taxista, pero es técnico mecánico. ¿Cómo te llevas con la libertad? Bien, intentándolo vivir. Con Siempre la libertad. partiéndolo Digo, desde el respeto. Claro, ¿sentís que desde tu libertad pudiste construir toda esta carrera vinculada al periodismo? ¿O sentiste por algún momento que fuiste como una especie de... Quiero decir, viste que hay una planta en un diario, hay una planta... Sí. Formar esa planta, estar en una sociedad anónima. ¿Estuviste en el medio o conociste las dos veredas? Me tocó estar en su momento de ir, de vender publicidad, de juntar y pagar el espacio para ir a hacerlo, de trabajar para una productora que compraba ese espacio y actualmente de trabajar de planta, pero la Claro. verdad que en todos lados he podido laburar bien, tranquilo. Con las reglas de juego, obviamente, que cada uno de los niveles te va planteando, pero siempre sin ningún tipo de inconveniente. Me he sabido mover. Bien. ¿Tenés algún referente en el periodismo nacional y local? A ver, el local, te voy a decir dentro del periodismo, bueno, obviamente te lo voy a decir a mi hermano. Creo que Juan me identifico mucho a la hora de lo que es el laburo. Me gusta mucho el laburo que hace Pepe Maggi. Leo Richardino también me gusta mucho. Y en el ámbito nacional me gusta mucho lo que es Víctor Hugo Morales. Lo sigo mucho desde lo que es su literatura y también de lo que es su periodismo también. Y en el deporte, su visión de análisis y demás, bueno, Alejandro Apo. Me gusta realmente mucho a la hora de laburar.
Y tenía en el ámbito deportivo, que se nos fue hace poquito, que es también, junto así como el Lorente me consolida y me abre las puertas de la tele, creo que me abre la puerta de una M y me consolida en el deporte, Oscar Pendino Dávila, que se nos fue hace poquito. Oscar Pendino Dávila, claro. Me has dicho todos periodistas vinculados al deporte. Sí. Oscar Pendino, bueno, me compartió trabajar, compartí con él, claro. Generó realmente Pendino Dávila un estilo, sobre todo en los años 80, ¿no? Con una verborragia y un vocabulario que te diría que al día de hoy hay muchos colegas que no lo tienen. Sí. Porque tenía una cosa de insinuarte, el otro día reflexionábamos con una Jota y decíamos de que era muy humorista. Te decía la frase pintoresca, o a lo mejor hasta subida de tono, pero te la dejaba entrever en esa conducción poética que vos la tenías que rematar. Entonces, No, un fenómeno muy particular, sí. porque eminentemente la zona sur de Rosario, decía, todo lo que hice lo hice en la zona sur, jamás llegó a Rollito, nunca, no vino una sola vez, es decir, toda su construcción, todo el armado de su trabajo fue en la zona sur. Y saliendo de sus comodidades, ¿no? Porque él era contratado de personal de rentas, que sabemos lo que implica ser empleado del Estado, con la garantía, con las seguridades que te da un futuro, sí. Y a la hora de hacer una carrera, el tipo dejó todo por ser el Oscar Pendino Dávila periodista. Claro, sí, no, aparte... Un aventurero. Sí, una gran construcción de producción también. Vos formás parte de una generación intermedia, Sí. Donde se dio un gran cambio en el periodismo, ¿sí? un gran cambio. ¿Cómo lo ves al periodismo? Yo hoy lo veo el periodismo en un tiempo delicado, en donde me parece que eso que hablábamos antes de los intereses como que se entremezclan mucho y se ha perdido la calidad y la cantidad de información. Se opina mucho pero se informa poco. Claro. En ese sentido, ¿no? Y se trabaja mucho con líneas muy marcadas. Y claro. También estoy notando que parte de mi generación está empezando a retomar de vuelta la lectura, porque nos habíamos quedado entre todo lo que venía con las pantallas, en escribir el 140 caracteres del Twitter, y ahí más o menos quedaba la cosa resuelta, y se está volviendo a la lectura del libro, a agregar conocimientos, y que te exige mucho, de lo que pensás, de lo que decís, cómo lo expresás, y también un periodismo está muy pendiente también de la imagen que das. Muy bien, son las pinceladas de Diego Fanara, lo puede escuchar en la radio, lo puede ver en la TV, en el canal abierto, seguramente es la voz que usted distingue. Diego, ha sido un enorme gusto haberte tenido en el programa. Un placer enorme, el gustazo, y me queda con lo que ponía usted en la presentación de la frase del padre, ¿no? de volver, ¿no? Desde donde entra un libro no entra un arma, y donde entra un deporte no entra una bala. Claro, sí, Me parece que desde ahí es donde tenemos que empezar a trabajar un poco para revertir esto, ¿no? Desde la cultura, desde la educación, desde el deporte, de ser protagonista y el estado de pertenencia. Me parece que ahí están las claves para hacer la sociedad que nos merecemos. Muchas gracias. Un cariño grande.